Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre cómo han estado trabajando las empresas para garantizar el bienestar y cuidar la salud mental de sus trabajadores, con Ángeles Coyel, gerenta de Personas Viña San Pedro Tarapacá, y Daniela Campos, jefa técnica Riesgos Psicosociales en Asociación Chilena de Seguridad. Daniela, Ángeles, bienvenidas a este episodio del Bien Común. Antes de entrar en este tema que para mí me apasiona muchísimo, contarles que desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial nosotros creemos que estamos viviendo un cambio de era, en donde hoy día las empresas tienen que volverse más conscientes. Y por consciente me refiero a que suscriban un propósito superior conectado con un dolor social y aporten valor a todas las partes interesadas. ¿Ya? Y esto tiene que ver con un cambio profundo en la sociedad que está ocurriendo, producto del tema tecnológico, producto del tema medioambiental y también de un fenómeno que nosotros miramos harto, que es la crisis de sentido. ¿Ya? Una crisis que viene instalándose con mucha fuerza, particularmente desde los 60, pero ya en las últimas décadas, particularmente con los millennials, esto ya se fue con mucha fuerza. Y eso se está teniendo impacto muy importante en temas mentales, en la salud mental de la gente. Y me gustaría partir escuchándolas este tema que antes ni se hablaba. Siempre estuvo, lo ven que se ha ido profundizando en las últimas décadas, como decía, por esta crisis de sentido. Cuéntame un poco cómo lo han visto el desarrollo y cómo se está mirando desde las empresas. Bueno, las problemáticas de salud mental, por lo menos las enfermedades profesionales de salud mental, han ido al alza en los últimos 10 años, al menos en un 350%. O sea, obviamente es algo que es patognomónico al trabajo. O sea, nosotros... Es una epidemia. Exacto. No hay trabajo neutro para nuestra salud mental. O sea, el trabajo, de alguna manera, de una u otra manera, va a afectarte, ¿no es cierto? En Pero tu antes identidad, no era tema, ¿cierto? en tu autoestima. Antes no era tema. De hecho, lo que dicen los autores es que en general, luego de la revolución industrial, tú hablabas del sentido, ¿no es cierto? Claro. Se empieza a ver un poco cuál es el sentido, no solamente del trabajo, sino que cuál es el sentido de trabajar, por qué estamos trabajando. Claro. Pero claro, la problemática del sentido quizá ha ido, ¿no es cierto?, fluctuando, es lábil, también tiene que ver con los cambios políticos, sociales, pero indudablemente a nivel de temas de salud mental, los dolores se ven mucho más reflejados ahora. Y también, claro, lo que pasa en el mundo, podemos ver que, por ejemplo, los movimientos en torno, por ejemplo, el tema del Me Too con el tema del acoso sexual, ha hecho que se generen mayores denuncias de enfermedades profesionales de salud mental derivados de asedio sexual. Durante mucho tiempo ha sido bien estigmatizado el tema de salud mental. Sí, yo quería sumar que yo creo que, claro, no es que no haya sido tema porque siempre ha estado presente. Exacto. Pero dado el estigma negativo que tiene el hablar de salud mental, la connotación de la enfermedad de salud mental, es que quizás no era visibilizado. Yo creo que hoy día, por supuesto que está mucho más sobre la mesa por el alza de las licencias que comentaba, ¿no es cierto, Dani? Pero también creo que tiene que ver con la evolución de la fuerza laboral, porque de alguna manera hoy día nuestra fuerza laboral ha ido cambiando y quizás antes las enfermedades de salud mental se asociaban quizás solamente al aumento de carga laboral, ¿no es cierto? O al miedo a perder el trabajo. Hoy día nuestra nueva fuerza laboral o las personas que están ingresando, quizás su salud mental también pasa por la pérdida de propósito. A eso me refería, la crisis de sentido, claro, ¿no? que viene a empujar esto. O lo que genera el aislamiento por el trabajo remoto. Claro. Entonces, hoy día yo creo que se produce algo positivo, que es que el tema está mucho más sobre la mesa y que las nuevas generaciones, obviamente, tienen otro manejo para poder expresar lo que les pasa y desde ahí es un tema mucho más relevante. Y en la pandemia esto explotó, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde el terreno? Sí, bueno, en mi caso yo creo que efectivamente fue un temazo, y si pudiera decir qué es lo que hoy día, mirando en retrospectiva, nos dejó la pandemia en relación a la salud mental,
Por supuesto que hay un efecto negativo que tiene que ver con el alza en las enfermedades, que todos de alguna manera nos vimos impactados, ¿no es cierto? Pero yo creo que también dejó harto efecto positivo. Tengo esa mirada de que la pandemia, en el link con la salud mental, nos trajo estos efectos positivos de que el tema se puso sobre la mesa, de que hubo un foco en las personas que antes no existía. Yo creo que la pandemia nos demostró que generó conciencia, en definitiva. 100%, y de que las personas estaban al centro, y no solo de la organización, también del negocio. Porque cuando yo no tengo a la persona al centro, cuando impacta en rentabilidad. Obvio, o sea, no directo. construye margen, o sea, sí. Y cuando, cuando ponemos a la persona al centro, hay que entender que la persona no es solo lo que hace en el trabajo, no es solo la salud física, es también su salud mental. Sí, claro. Y si eso está afectado, va a pegar, y va a pegar en todo. Entonces, eso yo creo que es algo muy positivo y que yo creo que en general las empresas lo han podido capitalizar. No todas, por supuesto, algunas a un ritmo más rápido, otros a un ritmo más lento, pero hoy día seguimos aprovechando eso, hemos agarrado al vuelito, y eso nos permite hoy día seguir teniendo foco en el autocuidado, en los límites, etc. Los líderes de personas, ¿cierto? Que antes hablábamos gerente de recursos humanos, cosa que a nosotros desde el observatorio nos carga, porque la gente no es recurso. Exacto. Nosotros le llamamos fuentes, que es inagotable, ¿cierto? O sea, en el fondo se renueva permanentemente, hay nuevas capacidades, se puede desarrollar, etcétera. ¿Ustedes ven que esto efectivamente en las empresas pasó a ser una prioridad como corresponde, o todavía hay un gap importante? Yo creo que estamos al debe igual. O sea, claro, como comentábamos, se puso sobre la mesa, y de hecho lo que comentabas tú, ¿no es cierto? Se puso sobre la mesa también el tema de la conciliación vida privada y trabajo. El tema de todo lo que fue el home office ayudó muchísimo a empezar a observar, ¿no es cierto?, nuevas formas de generar conciliación vida privada y trabajo. Sin embargo, estamos al debe. De hecho, si nos comparamos con otros países de Latinoamérica en términos de enfermedades profesionales, por ejemplo, de salud mental, estamos o igual o un poco menor. Pero las mediciones son confiables, porque yo creo que todavía hay mucha gente que no se atreve a levantar el punto. Entonces, exacto. ¿Hasta qué punto la medición... Primero, sí. ¿Se mide? ¿Cómo se mide? Y si es que se mide, ¿qué tan cercana a la realidad es? Claro, es que aquí tenemos dos cosas. Por un lado, las enfermedades profesionales de salud mental son la gente que llega, que ya está polisintomática y que llegó un momento en que dijo, no doy más y lo que me está pasando, o me rechazaron una licencia psiquiátrica y llego a mi organismo administrador de la ley, o ya digo, ok, lo que me está pasando fue algo que tengo que consultar, ¿sí? De ese 100% de personas que llegan, de cada 100 personas que llegan, solamente se acogen un 23, 24%. Los demás, ¿no es cierto?, se dice, ok, lo que te está pasando es algo de salud mental, pero no necesariamente tiene que ver con, ¿no es cierto?, las condiciones o con el medio ambiente laboral. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros desde el 2013 tenemos en Chile algo que es bastante novedoso para Latinoamérica, que es un protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, que está mandatado por el Ministerio de Salud. Y en ese sentido tenemos mediciones. Sabemos, por ejemplo, que el tema de conciliación vida, trabajo y familia es algo que es un dolor en Chile. Sabemos que el tema de la sobrecarga, la exigencia psicológica cuantitativa es otro dolor, que además fue muy interesante, porque en el tema de la pandemia, si el primer dolor chileno es la violencia en el trabajo, el acoso laboral, en la pandemia se fue al segundo lugar, y el primer lugar fue la sobrecarga. Parece que además estábamos todos muy asustados de perder nuestras fuentes laborales. Claro, y se borró todos los límites entre trabajo Exactamente, y familia, fue ¿cierto? Eso. Exacto. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Lo estás viendo que se está volviendo la prioridad que merece? Sí, totalmente. A ver, desde la realidad de la viña y hoy día la organización que yo represento, efectivamente es la prioridad, no solo en una declaración de que las personas están al centro, sino que en distintas acciones. Y dentro de esas acciones, por supuesto que está la medición, y entendemos el valor de medir para poder después gestionar. Porque también, si bien las licencias han aumentado, eso es una puntita del iceberg. Sí, como claro. bien tú decías, son las personas que ya tienen síntomas, ¿no es cierto? Las personas que piden ayuda. Pero nosotros, además de las mediciones formales, como bien comentaba, que también las aplicamos en la viña, también hacemos mediciones internas para poder estar atentos a cosas que quizás no estamos pesquisando. Mediciones del ambiente laboral, mediciones de los líderes, mediciones de bienestar, para poder efectivamente tener información y poder gestionar. ¿Y cómo ven que están ponderando las cabezas, ¿cierto?, de las empresas
estos indicadores? ¿Está siendo parte de las evaluaciones? ¿Cómo compite con los resultados económicos? Sí, en nuestro caso yo creo que está súper a la par porque está muy bien posicionado. Pero debo decir que creo que hay un largo camino por recorrer, sin duda, y desde donde yo lo veo, desde mi punto de vista, efectivamente debiese ser completamente igualitario. Como lo dijimos antes, las personas al final son la ventaja competitiva que tenemos las organizaciones, las empresas son las personas, no hay otra cosa en el fondo. Entonces, en ese sentido debiese tener cada vez una importancia mayor. Ahora, también es clave comprender que las cabezas pueden estar convencidas, pero también tenemos que trabajar con todos los líderes que hay dentro de la organización, porque yo puedo tener un super sponsor, pero si en la realidad del día a día los equipos no lo viven en sus liderazgos directos, ¿no es cierto?, tampoco funciona. Entonces, obviamente tenemos un camino por recorrer para poder entregar herramientas, formar y acompañar a todos esos líderes que en el día a día están gestionando los equipos al final. De hecho, levantaste un punto súper interesante que leía hace poco un artículo que decía que dentro de los líderes en empresas, los trastornos antisociales son bien parecidos a lo que uno encuentra, por ejemplo, en cárceles. Entonces tú dices, bueno, desde arriba, tomo esta definición, pero cuando empieza a bajar, te encuentras con líderes que quizás están haciendo un muy buen trabajo en términos de números. De número de productividad. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja eso? Personalmente creo que el líder está llamado a construir el negocio, vale decir cumplir con los objetivos, pero por supuesto que construir organización, y eso tiene que ver con las personas. Cuando yo pienso en los líderes cruzado con la salud mental, para mí es fundamental, no solo porque canaliza la cultura, porque es aquel que contiene y apoya, sino porque los líderes, ya sea formales por cargo o informales, ¿no es cierto?, que hay en todas las organizaciones, son los ejemplos, son los modelos. Son los modelos. Entonces, si yo tengo un líder y desde una mirada apreciativa, si yo tengo un líder que es vulnerable, que es capaz de decir, sabéis que yo no estoy bien, tengo un problema, voy a empezar a generar una cultura en donde las personas también van a poder levantar la mano y decir, yo también tengo un trastorno de ansiedad, que es totalmente normal y común que ocurra. Si yo tengo un líder que es capaz de equilibrar la vida personal con la vida profesional, indudable, sin duda que voy a estar formando un espacio de trabajo en donde eso se pueda hacer. Claro. Por la otra vereda, y que nos pasa muchas veces, por supuesto, y en empresas quizás con mayor herencia, más tradicionales, ¿no es cierto? Puede ser que los líderes sean todo lo contrario. Entonces, ¿qué podemos esperar para un espacio que fomente una buena salud mental? Claro. Entonces, desde ahí los líderes son fundamentales, hacen toda la diferencia. ¿Y ven cambio en términos generacionales? Así que las nuevas generaciones, por ejemplo, los líderes millennials, uno esperaría, bueno, acá tenemos representantes, en términos de que tengan más conexión con esto, ¿cierto? De poder mostrar vulnerabilidad, porque las generaciones anteriores, mi generación, la generación X, por ejemplo, y las generaciones anteriores, mostrar vulnerabilidad no era... Era signo de debilidad, ¿no? Exacto. Claro que ya no lo es, o no lo debería ser. Sí. Entonces es evidente la diferencia entre... Lo comentaba un poco Paz, que también tiene que ver con el tema de la cultura. Claro, a nivel generacional hay una modificación, ¿no es cierto?, que tiene que ver no solamente con como organización, que estamos diciendo que son finalmente nuestros grandes highlights respecto al tema de salud mental, pero también es cómo yo los llevo en el día a día. Justamente, cómo no envío un mail el día domingo en la tarde, cómo soy capaz de decir, oye, ¿sabes que yo estoy un poco sobrepasado, así que voy a empezar a ir al psicólogo? El mismo hecho de decir, estoy yendo al psicólogo, muchas veces hoy, en algunos liderazgos que me parece muy adecuado, que son más jóvenes, es algo hasta que se busca. O sea, habla bien de ti, ¿no es cierto? Esta persona ya está terapiada. Es como si fuera algo muy positivo, es un líder terapiado. Bueno, de hecho, todo el tema del coaching toma tanto auge. Viene justamente de ahí. Antes tú hablas con gente, a coach, ¿cierto? Que dicen hace 15 años atrás, o sea, tenía que explicarte qué es lo que era esto y sonaba medio chamánico. No, y medio esotérico, claro. Oye, Ángeles, ¿y tú ves cambio en términos de que líderes más senior, digamos, puedan adoptar esta nueva mirada? ¿Tú has visto eso? ¿O tú crees que...? Porque nosotros hablamos harto de hecho, con las nuevas generaciones, y hay quienes dicen, no, hay que jubilarlos. No, totalmente contraria a eso. Yo creo que la riqueza está en integrar la diversidad. O
sea, sin duda. Y porque ese líder que quizás que viene de generaciones anteriores puede tener esta mirada de quizás que la vulnerabilidad es un signo de debilidad, pero también tiene un gran aprendizaje que también le aporta a las generaciones nuevas. Entonces, yo creo que completamente tienen que convivir y es nuestra realidad. Somos diversos y los tenemos que integrar, o sea... De todas maneras, bueno, nosotros desde el observatorio siempre decimos que las nuevas generaciones tienen mucho más claro el qué y las anteriores me encanta, el cómo. sí, Totalmente. claro. Tú necesitas ambas, porque en el cómo la experiencia de lo que no funcionó no se puede perder. Totalmente, totalmente. Y yo creo que ahí el rol de la empresa está en entregarle herramientas a ambos para que puedan comprender la perspectiva del otro y generar comunidad, generar espacios juntos, generar redes en donde en el fondo se ponga a disposición lo que cada uno trae y el resultado va a ser mucho mejor. Bueno, claro. Bueno, de hecho nosotros también desde el observatorio estudiamos harto lo que llamamos los valores generacionales, es decir, lo que las nuevas generaciones están queriendo instalar en la sociedad. Y uno de los elementos clave de los millennials es la equidad. La equidad está muy relacionado con un trato mucho más horizontal, no vertical. Totalmente. Entonces, de hecho, es una de tus pasiones. Ahí, Sí, ¿no? sí, es una de mis convicciones porque, como lo hablábamos recién, la cultura para mí es la cultura organizacional, me refiero, es el habilitador para que estas conversaciones se puedan tener, para que yo tenga espacio para dar mi opinión, ¿no es cierto? Y soy una fiel creyente de que esa cultura solo va a tener futuro y va a ser sustentable en la medida que seamos horizontales, en que haya una igualdad de acceso a oportunidades, ¿no es cierto? Una igualdad de acceso a conversar. Por supuesto que todas las organizaciones van a tener estructuras, cargo, hay un organigrama, pero como personas somos todos iguales. Y si trabajamos la equidad, la igualdad, ¿no es cierto? Sin duda que se van a abrir espacios de escucha activa, sin duda que se va a construir algo nuevo, va a generar más innovación. O sea, creo que las ganancias son infinitas. Pero esa horizontalidad, obviamente que no es tan fácil de instalar, hay que trabajarla y hay que conectarla con los beneficios que trae en el fondo. Y desde mi mirada y desde la mirada de la viña, la sustentabilidad va en esa dirección. Claro. Totalmente. Requiere la colaboración de los distintos, ¿no? De la aceptación del otro. Sí. ¿Tú cómo ves tú ese proceso? Sí. Claro, por un lado está justamente lo que me comentaba Ángeles, pero también el tema, que también lo comentaste, el tema de la educación. Y hay que poner, es clave y hay que entregarle el peso que tiene, porque, claro, hay algunas generaciones que tengo la sensación que para el tema específicamente del acoso laboral, que es un dolor, se necesita muchísima educación y se necesita hablar de la equidad y hablar del buen trato y hablar de las conductas cívicas, sabemos que el tema del acoso laboral es una escalada, no es que de un día para otro llegamos a una situación de acoso que genera un trauma severo. Entonces necesito empezar a decir, ok, tú desde ahora tienes que empezar a saludar a todos, entraste al ascensor y tienes que saludar, pero es que ¿cómo si no lo conozco? Es parte de tu equipo, o sea, aun cuando esté más abajo, más arriba, necesitamos empezar a tratarnos con un buen trato. Totalmente. Que es y eso tenemos que educarlo y muchas veces llega a dar vergüenza tener que decir cosas tan simples como no le puedes gritar a alguien, no puedes, pero ¿cómo no voy a gritar si necesito poner un punto? Bueno, puedes poner un punto sin gritar. Exacto, existe esa forma. Quería sumar a lo que estaba diciendo Dani, que desde donde yo lo veo, las organizaciones tenemos una responsabilidad porque somos entes socializadores. Uno dice, pero ya fue al colegio, fue a la universidad, ¿no es cierto? Ya recibió lo que tenía que recibir para ver cómo relacionarse, etcétera. Bueno, yo creo que las organizaciones tenemos un deber y una responsabilidad de seguir socializando. Y en ese sentido está lo que tú mencionas, que tiene que ver con esta como educación, que lo podemos llamar también capacitación, formación. Tenemos que entregar herramientas, desde cosas súper básicas, pero también herramientas que quizás son un poco más evolucionadas, pero que son necesarias para que estos líderes puedan afrontar la realidad, que puedan afrontar cómo manejar la salud mental en el fondo. Bueno, de hecho para nosotros lo vemos con mucha claridad el punto que están hablando ustedes en términos de que incluso si uno lo mira, por ejemplo, lo que pasó en el estallido social, ¿cierto? ¿Cómo le pusieron a la plaza? Claro, el tema de la dignidad. La plaza dignidad. Ni siquiera un tema de plaza de prosperidad. Sí, claro, tienes toda la razón. Entonces, ¿por qué dignidad? Tiene que ver con los elementos que estamos hablando ahora. Totalmente. Que ya no podemos seguir con empresas que trabajan verticalmente, donde da lo mismo qué te pasa a ti, tienes que llegar al número, ¿cierto?
No estoy diciendo que los números no son importantes, sino que al contrario, Sí, claro. para tener buenos números, hoy día es clave tener una salud mental correcta dentro de la empresa, sobre todo en un contexto en donde nosotros lamentablemente a nivel país no tenemos mucha cobertura, ¿cierto? Para los temas mentales. Sí. Entonces, ¿qué hace la empresa? Gran ahí? desafío. Nosotros, a ver, lo primero es que como un beneficio que nos ha dado muy buen resultado, nosotros trabajamos con telemedicina. Tenemos un servicio en el fondo que todo trabajador que ingresa a la viña está creado en esta plataforma, que es online, en donde tienen acceso a los distintos especialistas y dentro de ellos está el servicio de psiquiatría y de psicología. Perfecto. Por lo tanto, cualquier persona, trabajador con plazo fijo o indefinido, ¿no es cierto?, puede acceder con su clave a pedir una hora o más, porque es ilimitado, ¿no es cierto?, para poder tener soporte a este servicio que en verdad es carísimo. Bueno, de hecho, la pregunta que yo iba a hacer es qué pasa con las pymes que tienen tienen hoy día, o sea, la gran masa, digamos, el gran porcentaje de trabajadores en Chile trabaja en pymes. ¿Cómo lo hace una pyme para colaborar, para trabajar en este tema? Claro, por un lado está el cómo yo puedo entregar, ¿no es cierto?, como los beneficios que entregan ustedes, que me parece perfecto. Maravilloso, ese es Pero a el veces ejemplo, ¿cierto? Es un El muy estándar, buen ejemplo, un sí, estándar claro. alto. Sí, pero por otro lado, claro, no todas las ¿Cómo le damos el organizaciones acceso pueden. a las pymes para que puedan pero hacer muchas esto? veces el acceso también es a información, o sea, Ya. buscar diferentes formas que muchas veces las personas que están trabajando no las encuentran. Exacto. Entonces, ¿cómo yo entrego Hay el acceso a la El información? acceso a la información. Sí. De hecho, deben haber muchos recursos que no se aprovechan. Exacto. Totalmente. ¿cierto? Exacto. Y también prevenir debe ser mucho más barato que Indudablemente. corregir. Indudablemente. Entonces, la pregunta para ustedes es ¿cómo se previene esto? ¿Qué tiene que hacer un líder que quiere volverse consciente en este tema? Ya. Digo, ya, lo escucha usted, voy a trabajar. ¿Qué el tema. hago? ¿Qué hago mañana en la mañana? Sí, yo creo, en mi punto de vista, hay que irse por dos vías. La primera, un poco lo que hemos comentado, ¿no es cierto? Cómo le entrego herramientas a las personas que están trabajando, a los equipos de trabajo, cómo puedo capacitar o educar, pero por otro lado también es cómo desde la organización genero cimientos fuertes, en donde haya una declaración profunda desde la más alta dirección, por ejemplo, de qué cosas no vamos a aceptar. Entonces, por un lado, me voy hacia la persona que trabaja, le entrego las herramientas, pero por otro lado, un cimiento fuerte, una declaración. Exacto. Pero hay que cumplirlas después. Y lo que hablábamos antes de la Ser cultura. consecuente, Exacto, ser consecuente. O sea, también yo lo voy a demostrar desde el liderazgo, pero en ese sentido, declaraciones fuertes. ¿De qué manera puedo, si es que no ocurre, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer investigación al respecto? ¿Cómo puedo hacer, ¿no es cierto?, de alguna manera levantar la mano y decir, no me parece cómo me están tratando, o no me parece que me envíen un mail el día sábado, o no me parece que estén ayudando a generar esta conciliación vía trabajo, vida privada. Entonces, creo que hay que ir por esas dos vías, por una vía de estos cimientos claros, con una declaración fuerte desde la alta dirección, y por otro lado, cómo yo apoyo a cada una de las personas que está trabajando en entregar información, en entregar herramientas. Bueno, de hecho yo además soy consultor y me ha tocado casos difíciles en donde la persona es un gerente, por ejemplo, que entrega muy buenos números, pero que cruzó la línea roja. Entonces la pregunta es, ¿qué hace ahí? Una empresa grande puede manejarlo, la pyme es más complejo. Y ahí la definición de nuevo, esta separación que es tan importante del qué versus el cómo. Cuando pasa la línea roja, está claro cuál es el destino, la consecuencia tiene que ocurrir. Exacto, Otra tiene que cosa haber es el una cómo. sanción. La otra es cómo tú haces para que eso pase, y ahí está la magia de lo que hay que hacer. ¿Tú qué opinas? Estoy súper de acuerdo. Para mañana en la mañana, el líder consciente escuchó a la Dani Ángeles y dice... Sí, me voy a hacer cargo de esto. Yo comparto todo lo que han planteado. Yo creo que tiene que haber una declaración y luego tenemos que ser muy consistentes. Y de cara a los líderes, al día a día, para aquel que se quiera ser más consciente, yo creo que lo que hay que plantear es, uno, el concepto que no lo hemos mencionado acá, pero está muy relacionado de la seguridad psicológica. Yo como líder estoy encargado de generar un ambiente que tenga seguridad psicológica. Y eso que puede sonar medio raro, está a la mano de todos nosotros, que tiene que ver con crear espacios de trabajo en donde se puedan decir las cosas con mucha horizontalidad, con mucho respeto, entendiendo que somos todos distintos. Si yo ya avanzo en tener un espacio en donde eso ocurre, estoy un paso más cerca de asegurar una mejor salud mental
de los equipos. Y eso es apto para una pyme, para alguien, para una gran empresa, Sí, claro. o sea, es sumamente transversal. Y también estoy súper de acuerdo en poner muy claros los límites y tomar decisiones al respecto. En la viña nos ha pasado de tener líderes que entregan muy buenos resultados concretos, pero en un cómo que no compartimos. Y la decisión es que esas personas no son parte de la organización más. No pueden, Porque ¿cuál es el mensaje que estamos entregando? No podemos decir, oye, nosotros tenemos un programa cultural que se llama SER, en donde al centro están las personas. Modelo de sustentabilidad, al centro las personas. Después no podemos mantener líderes, que no, en el fondo, que van en cultiven contra, eso. que es Exacto. contradictorio, Entonces, sí, claro. yo creo que tiene que ver con estas directrices, con dar señales de que las apoyamos y construir en pequeños detalles del día a día este ambiente de seguridad psicológica donde la gente sepa, las personas sepamos que podemos plantear lo que nos está pasando y vamos a tener un espacio de contención. Este tema da para muchísimo y ya se nos pasó el tiempo, así que Yo seguiría conversando por mucho vamos a hacer rato una más. segunda parte, ¿cierto? Así que, Claro. Sí, claro. así que muchas gracias por haber estado hoy día. Este es uno de los temas principales que nos preocupan desde el observatorio por esta crisis de sentido que estamos conversando. Así que Muchas gracias por la Gracias, invitación. sí, muchas gracias por la invitación. Muy interesante. Muchas gracias y los dejo invitados al próximo episodio donde estaremos conversando de otro tema de relevancia del país y cómo desde la conciencia empresarial aportamos para hacer un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.